Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Buenas Ricardo, noches, ¿cómo están? Miguel, Claudia, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen que estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a intentar avanzar en esta hora de Zoom que tenemos, ¿no? Vamos a hacer repaso por los temas más importantes del PDF. Y de repente por ahí alguno de ustedes me quiere hacer alguna consulta de lo que ya ha podido leer, algún punto que requieren que se aclare, ¿no? Se refuerce en esta reunión. Yo encantado de hacerlo, ¿ya? Entonces, estamos en nuestra segunda reunión de esta primera semana, ¿no? Que trata de lo que es la teoría del riesgo, ¿no? Entonces, permítanme ahorita compartir con ustedes un PDF. A ver, un ratito, por favor. Ok. Listo. Ok. ¿Están viendo el PDF, Teoría del Riesgo y el Seguro? ¿Lo ven? Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Sí, correcto. Ok, correcto. Entonces, ya han podido tomar nota, ¿no? De que la ley que ampara, ¿no?, al contrato de seguro en nuestro país es la ley 29946, ¿no? Que es una ley que se publicó en noviembre del año 2012, ¿no? Entonces, con esto se buscaba, pues, darle forma y el marco legal, ¿no?, a las múltiples pólizas que se vendían en el mercado, ¿no? Entonces, esta ley trata exclusivamente de todo lo relacionado con la póliza de seguros. Es una ley la cual ustedes deben leer, ¿no? Deben repasar, ¿no? Porque indican muchos puntos importantes, ¿no? Cuáles son las obligaciones del correo de seguros, cuáles son las obligaciones de la compañía de seguros, cuáles son las obligaciones y deberes, ¿no?, de los asegurados, ¿no? Hablan de los principios jurídicos del seguro, etcétera. Es un tema muy importante y es el marco legal para todas las pólizas que se emitan en nuestro país, ¿no? Sabemos que desde que nacemos nosotros estamos expuestos a un riesgo, que es el riesgo de poder morir, ¿no? Podemos morir en cualquier momento, ¿no? Nadie tiene la vida comprada. Entonces, si nos referimos al seguro como una industria, también es conocida como la industria sin chimenea, ¿no? Como hemos podido apreciar en la lámina, ¿no? Ahí podemos ver varias industrias que tienen sus materias primas y dan su producto, ¿no? En el caso de los seguros, la materia prima es el riesgo, ¿no? El riesgo, aquella situación, aquella probabilidad de ocurrencia o no de un evento que cause un daño económico, ¿no? Tanto para la parte material o para la parte personal de un asegurado, ¿no? Y el producto de este riesgo vendría a ser el siniestro, ¿no? Aunque la palabra siniestro deviene de lo opuesto al derecho, pero siniestro también se interpreta como un incendio, ¿no? Pero para términos de nuestros estudios, siniestro lo vamos a interpretar como aquella materialización del riesgo, o sea, el peligro que se estaba por presentar, ya se presentó y tomó el nombre de siniestro, ¿no? Por eso es que hablamos de siniestros de incendio, hablamos de siniestros de robo, hablamos de siniestros de vehículos, ¿no? Y así sucesivamente cuando nos referimos a los diversos riesgos que son asegurables, ¿ya? Acá está una definición de lo que es el riesgo, ¿no?, que habla de que se trata de una probabilidad, o sea, no es una certeza, porque si hubiera una certeza, pues ya no sería riesgo, eso ya sería un siniestro seguro. Y lo que se asegura, ¿no, señores? Lo que se asegura es el riesgo, ¿ya?
es una posibilidad, que no sabes cuándo, dónde ni cómo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender por lo que es riesgo, ¿no? Y esta palabra riesgo, vuelvo a repetir, se transforma y forma parte de la denominación jurídica de la póliza. Es la razón de ser y existir del seguro, como bien dice en la lámina, ¿no? Ahí vemos diferentes tipos de riesgos, ¿no? Una embarcación, caída de contenedores por sobrecarga, ¿no? Un riesgo de accidente laboral, ¿no? Bueno, un riesgo como consecuencia de un terremoto, o de repente unas cangrejeras que se forman a veces en las carreteras, ¿no? Un riesgo, pues, de trabajadores que están, ¿no?, expuestos por trabajar en altura, ¿no? Nosotros en nuestra vida afrontamos también diferentes riesgos, ¿no? Cuando vamos al trabajo, si manejamos nuestro vehículo, corremos un riesgo de poder chocar, ¿no? O que nos choquen. Al momento de subir a la combi o al transporte público, puede resultar también lesionado, ¿no? Entonces, la palabra riesgo también tiene dos acepciones en el ámbito de seguro, ¿no? El riesgo como un objeto asegurado y el riesgo como posibilidad de ocurrencia, ¿no?, de un acontecimiento que va a producir un daño económico o una necesidad económica. En este caso, la explicación 2, ¿no?, es la técnicamente correcta y es la que se va o la que vamos a utilizar en nuestros estudios. También se habla de una medición del riesgo, ¿no? Se dice que se mide entre 0 y 1, ¿no? Ahí está 0, el riesgo no puede ser mayor a 0 ni menor a 1, ¿no? Entonces dice, si el riesgo no puede ser 1 porque habría certeza de ocurrencia, como les acabo de explicar, y por lo tanto no habría riesgo y más bien habría un siniestro seguro. Si el riesgo es 0, pues habría una certeza de que no va a ocurrir y por lo tanto tampoco habría riesgo, ¿ya? Son dos situaciones que se presentan cuando analizamos el riesgo. Ahora, esta palabra riesgo, esta situación, tiene connotaciones o características propias, ¿no? Se habla de que tiene que ser incierto o aleatorio, ¿no? Entonces, es la incertidumbre, ¿no? No conocemos en qué momento, ¿no?, va a ocurrir. Tiene que ser posible porque sí puede existir la posibilidad de que ocurra el riesgo, ¿no? O sea, es decir, el siniestro. Pero esta no tiene que ser ni muy frecuente ni tampoco imposible de que ocurra. Tiene que ser concreto porque el riesgo tiene que ser susceptible de ser analizado, ¿no?, valorado para poderlo determinar, ¿no?, si es que ese riesgo puede ser aceptable o no por la compañía de seguros, ¿no? Tiene que ser lícito, porque todos los seguros, ¿no?, se manejan dentro del marco de las leyes, ¿no? No se puede ir en contra de normas legales. Además, tiene que ser fortuito, ¿no? No puede haber una intencionalidad o el manejo de la mano humana, ¿no?, tras un evento de riesgo. Tiene que ser fortuito, tiene que generarse de manera espontánea, casi como accidental. Y el riesgo también tiene que tener un contenido económico, ¿no? O sea, si ocurre el siniestro, ¿no?, se materializa el riesgo y se convierte en un siniestro, este tiene que generar una necesidad económica para el propietario del bien o de la persona o la misma persona en sí, o también para la compañía de seguros, ¿no? Porque nosotros sabemos, cuando tenemos un riesgo, la mejor forma de manejar el riesgo es ponerle en manos de quienes son los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Las compañías de seguros, ¿no? Las compañías de seguros son los que emiten las pólizas, redactan las condiciones, las cláusulas, los deducibles, las garantías, ¿no? Establecen las primas, hacen los análisis, hacen el underwriting, que es el manejo y la administración del riesgo, y son los expertos en el tema. Entonces, ellos van a saber, ¿no?, por una cuota o una prima que me van a cobrar, yo les transfiero a ellos ese riesgo que tengo de perder mi vida o perder mi bien, ¿no?, que yo lo compré con el sudor de mi frente, juntando mi dinero, me compré mi carro, y ese carro está expuesto, pues, a que me lo roben, a que choque mientras yo maneje, o de repente lo presto y lo puede chocar la persona que lo está manejando, ¿no? Entonces,
son situaciones que yo, como propietario de un bien, y obviamente de mi vida, no desearía que me sucedan, ¿no? Entonces, esas son las características del riesgo. Ahora, ¿cuál es el tipo de riesgo que se asegura, ¿no? Dentro del riesgo hay dos naturalezas, ¿no? Hay uno que es dinámico, ¿no? O especulativo, y el que es estático o puro, ¿no? El dinámico se refiere todo por el tema de juegos de azar, ¿no? Comprarse la lotería, sacarme la tinca, ¿no? Me voy al jockey, ¿no? Y apuesto en una carrera de caballos. De ahí tengo la posibilidad de ganar o de perder. En cambio, en el riesgo puro, ¿no? No existe esa posibilidad de ganar o perder. Solamente existe la posibilidad de no perder o quedar como estabas hasta un momento antes del siniestro, ¿no? Entonces, no existe en el seguro una posibilidad de ganancia. Esto tiene que quedar sumamente claro, estimados alumnos, ¿ya? No existe en seguro la posibilidad de ganancia. El seguro tiene una particularidad dentro de sus principios jurídicos que es de indemnización, es indemnizatorio, ¿no? La contraprestación, el asegurado paga la prima a la compañía de seguros y la contraprestación que tiene la compañía de seguros hacia el asegurado es indemnizarlo, ¿no? Vamos a ver que hay pólizas que indemnizan, otras que dan servicios, atenciones, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo con calma, ¿ya? Obviamente, para poder llegar, pues, a hacer estos análisis, las compañías utilizan, ¿no? A calculistas que manejan teorías, ¿no? La teoría de la probabilidad, que fue una teoría que desarrolló un físico matemático francés llamado Blaise Pascal, que hablaba de que la probabilidad viene a ser la división de casos favorables entre el número de casos posibles, ¿no? O sea, mientras más veces tirabas los dados, por decir, más te ibas acercando a una frecuencia en la cual ibas viendo ya un comportamiento, ¿no? De qué números eran los que más salían. Entonces, ese afinamiento que se realizaba era la probabilidad que tú podías llegar a establecer, ¿no? Mientras más veces tiraras, más iba a ser la probabilidad de que pudieras llegar, ¿no? Nunca puede llegar a una probabilidad del 100%. Eso no se puede hacer o no ocurre, ¿no? También intervienen en estos cálculos la ley de los grandes números, ¿no? Aquí también otro matemático francés llamado Poisson eh, formuló esta formulita que está en la redundancia, es una ley, ¿no? Donde R es el riesgo, la fórmula 1 más X, que es el porcentaje de la pérdida, otra fórmula con la N elevada al número de unidades de riesgo, ¿no? Esta es una fórmula que es referencial, ¿no? Porque nosotros no vamos a estudiar la matemática de los seguros, vamos a estudiar la parte técnica de los seguros, ¿ya? Pero siempre es importante que tengan el conocimiento de cuál es la fórmula exacta de la ley de los grandes números. Ahora, las compañías de seguros, ¿no? Utilizan el análisis de riesgo, ¿no? Que ellos mismos lo han diseñado. Esto se llama underwriting, ¿no? En cada compañía de seguros, antiguamente había una persona que era un experto casi en todas las materias, ¿no? Eran prácticamente casi eruditos, ¿no? Pero con el tiempo se han ido trasladando a hacer underwritings de determinados ramos, ¿no? Hay underwritings de seguros vehiculares, underwritings de seguro de vida, underwritings de seguro de incendio, de robo, de ramos técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer este análisis de riesgo se toman decisiones, ¿no? Puedes tú aceptar el riesgo, lo puedes rechazar, o puedes hacer un pre-análisis, en lo cual dice que vas a poder evaluar y controlar el riesgo antes de aceptarlo, o un post-análisis, que es el hecho en el cual ya se presenta el siniestro, y es ahí donde tú recién te pones a analizar. Pero sin embargo, al momento de aceptar un riesgo lo puedes hacer de manera incondicional, o sea, así como viene lo aceptas, ¿no?
Ahora también puedes poner otro punto, lo condicionas, dice, no, un momento, ¿sabes qué? El riesgo de robo en tu fábrica es muy elevado, ¿no? Entonces, por favor, ponme un sistema de vigilancia, un sistema de cámaras, ¿no? Alarmas, ¿no? Circuito de vigilancia, ¿no? De circuito cerrado de televisión, etcétera, ¿no? Y también puedes rechazar, ¿no? La compañía de seguros nos puede rechazar de dos maneras, de manera definitiva o provisionalmente, ¿no? Si es definitiva, pues vas a tener que ir a buscar otro sitio. Pero si es provisional, quiere decir que te va a exigir seguramente alguna mejora, ¿no? Para que el riesgo sea más aceptable por ellos, ¿ya? La compañía de seguros siempre hacen estos tipos de evaluaciones. ¿Cómo se administra el riesgo, no? Se identifica, se evalúa, se controla y se efectúa un manejo y finalmente un costeo, ¿no? Esta partecita de acá sí es importante que la tengamos presente, ¿no? Hablamos de lo que es riesgo, peligro y azar, ¿no? Justo en esta semana tenemos en la parte del foro de discusión 7 casitos, ¿no? 7 casos que hablan de si es que cada uno de ellos se trata de un riesgo, de un peligro o de un azar. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes habrán leído, dice que el riesgo es la probabilidad de que ocurra una pérdida o la incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida. El peligro ya viene a ser la contingencia que puede causar una pérdida, o sea, el riesgo ya se convirtió en un peligro, ¿no? Y el azar es aquella condición que origina o aumenta la probabilidad de pérdida por un peligro, ¿no? Entonces, voy a permitirme tomar el tema del ejemplo, ¿no? De estos 7 ejemplos, e indicarles a qué corresponde cada uno de ellos para que ya tengan una idea más fija sobre el tema, ¿no? ¿Están viendo el Word que les estoy presentando o no lo están viendo ahorita? Que habla de riesgo, peligro y azar. Por favor, confírmenme. Estamos Sí, viendo el PDF. ¿Sí lo están viendo? Seguimos en la presentación, en el PDF. Estamos en la Ok, presentación. El PDF. ok. Ahora sí lo ven. Sí, correcto. Sí. Ok. Entonces, acá habla de una primera situación que es manipular un balón lleno de gas y en mal estado, origina un alto grado de peligro. Esta situación de por sí es un peligro. No es un riesgo ni es un azar, es ya un peligro. Porque manipular, pues obviamente el balón está lleno de gas encima en mal estado, ya de por sí es una situación extrema de peligro, ¿no? Lo mismo que conectar muchos enchufes en un solo tomacorrientes, ¿no? Ya es una situación extrema de peligro. Y obviamente también el tercer caso, cuando los niños juegan con fuego en un bosque seco, existe también un alto grado de peligro, ¿no? Los niños siempre tienen que estar supervisados por los padres, ¿no? Ahora viene el cuarto punto, que es un conductor propenso a accidentes. Sabemos que de por sí ya el hecho de ser conductor, ¿no? De un vehículo ya entraña un riesgo, ¿no? Pero si tú además eres propenso a accidentes, hay gente que es así, ¿no? O sea, no es que choque, sino que él tiene la mala suerte de que lo paran chocando. Entonces, eso ya entra en una categoría de azar, ¿ya? Que es una situación que origina o aumenta la probabilidad del peligro, ¿no? Igual situación ocurre con el bosque con hierba seca, ¿no? Un bosque de por sí es una fuente, ¿no? De peligro, pero la hierba seca es una parte adicional, algo que aumente esa probabilidad, ¿no? Igual también un conductor joven, haciendo analogía con el conductor propenso a accidentes. ¿Por qué? Porque un conductor joven, su misma juventud, a veces le impele a manejar de manera acelerada, ¿no? Escuchando su vehículo a mucho volumen. A veces eso le distrae, no se concentra en el manejo, ve por ahí una dama bonita o joven
y guapa, y prefiere mirarla a ella antes que mirar el semáforo, ¿no? Entonces, esas situaciones son agravantes, ¿no? Aumentan la probabilidad. Por lo tanto, el conductor propenso a accidentes, el bosque con hierba seca y un conductor joven son azar. El punto 5, ¿no? Un conocido estafador solicita un puesto de cajero en un banco, es de por sí un riesgo, es una probabilidad que puede ocurrir. Ojo, acá nos está indicando que el estafador fue aceptado en el banco, sino que es conocido y está solicitando un puesto de cajero en un banco. Entonces, no es un peligro porque no está trabajando en el banco, ¿no? Tampoco es un azar, pero sí es un riesgo, porque si fallan los filtros del banco, ¿no? Para poder contratar a los empleados y pasa este señor estafador, pues obviamente ya se va a convertir en un peligro porque ya está trabajando en el banco, ¿no? Y en cualquier momento va a convertirse pues en un fraude, ¿no? Va a convertir en un robo, que son los riesgos que se cubren en los bancos, ¿no? Entonces, esa es la parte que quería mencionarles, ¿no? De esta actividad del foro de discusión. Voy a dejar de compartir esto y vamos a regresar a nuestro documento. Ya. Ya sabemos que hay una identificación, ¿no? del triángulo de fuego, ¿no? Para que exista fuego tiene que haber tres puntos importantes, ¿no? La fuente que genera el calor, el oxígeno que está en todo nuestro medio ambiente y un material que sea combustible, ¿no? Entonces, siempre es importante cuando se hacen los análisis de riesgo en una fábrica, en una empresa, cualquiera fuera el negocio, si es que hay fuentes de calor, ¿no? Analizar si se utiliza mucho tema de repente soldaduras, si hay material inflamable, ¿no? Si se manejan líquidos, solventes, ¿no? Maderas. Por ejemplo, hay riesgos que son agravados y que normalmente las compañías de seguros no los aseguran, ¿no? Por ejemplo, tenemos las carpinterías, las fábricas de madera, ¿no? Las fábricas de colchones, fábricas de llantas, fábricas de pinturas, ¿no? Son riesgos agravados y normalmente las compañías no las están asegurando. Sin embargo, por la liberalidad que existe en el mercado, ¿no? La libertad de comercio, las compañías podrían en un momento determinado aceptar determinados riesgos que otras no lo están aceptando, ¿no? Pero eso depende de las políticas de suscripción que tenga cada compañía de seguros, ¿ya? Y eso también depende de la magnitud de cartera que tengan las compañías de seguros. Una compañía de seguros que tiene más clientes va a tener más siniestros. Y si tiene más siniestros, va a tener una mejor estadística de un comportamiento de una cartera, ¿no? En una cartera tienes las pólizas que has emitido, por un lado, ¿no? Y del otro lado tienes los montes de siniestro que vas pagando, ¿no? Al final de año tienes que hacer una evaluación entre dos, ¿no? ¿Cuál está pesando más, ¿no? Normalmente una siniestralidad adecuada debería ser de un 50-50, ¿no? Casi prácticamente no permite mucha ganancia, pero sí está dentro de un margen de solvencia en las compañías de seguro. Sin embargo, en los ramos de vida y en los ramos de salud, con el tema de esta pandemia, pues han habido disparadores de siniestralidades que muchas compañías de seguros han terminado en rojo, ¿no? Con sus siniestralidades, porque tomaron la liberalidad de asegurar la pandemia, ¿no? Ustedes saben que en los seguros de salud, cualquier tipo de pandemia está dentro de las exclusiones. Sin embargo, las compañías de seguros evaluaron muy bien el hecho de que tenían muchos clientes que además de tener su póliza de salud, obviamente también eran empresarios y tenían sus fábricas, ¿no? Y los diferentes seguros que conllevan ellas, ¿no? Entonces, se pusieron a pensar, si uno la atiendo a mi cliente por el seguro de salud, pues obviamente mañana más tarde, este cliente se va a poder ir a otra compañía, ¿no? Donde sí le podrían estar atendiendo. Entonces, finalmente, acordaron y determinaron
que iban a atender esta pandemia COVID-19 que hasta el momento aún nos sigue azotando. También es importante que tengamos presente las formas de transmisión o propagación del fuego, ¿no? Yo hago un ejemplo siempre simple, ¿no? Imaginemos pues que estamos en la playa y hemos puesto una fogata, ¿no? Y en la fogata hemos puesto una tetera, ¿no? Si tú te acercas a la fogata, vas a sentir el calorcito, ¿no? De la combustión. Eso es la radiación, ¿no? Si tú tocas, ¿no? La tetera, después que la has puesto y empieza a hervir, y tocas la tetera, la parte del casco de la tetera, pues vas a sentir, ¿no? Que te va a quemar, porque el metal ha conducido el calor que genera el fuego, ¿no? Y obviamente a su vez ha calentado el líquido que se encontraba dentro de la tetera, ¿no? Entonces, si tocas la tetera, te vas a quemar. Entonces, ¿por qué? Porque la conducción ha generado calor en la tetera, ¿no? Y el líquido, al momento de empezar a ebullir, ¿no? A hervir, pues va a propagar unos gases, ¿no? Que si tú pones la mano en el pico de la tetera, te vas a quemar. Eso se llama convección. Y por último, si a la fogata, tú te das cuenta, ¿no? La avivas un poco, le echas más, de repente más material combustible, o más madera, o papel, empiezan a salir unas cantidades de cenizas, ¿no? Y esas cenizas que flotan en el ambiente, ¿no? Son pequeñas partículas, ¿no? De calor, o están incandescentes, que pueden posarse, ¿no? En otras maderas, en hierba seca, y pueden generar un incendio, ¿no? Entonces, esa es la forma de traslación. Con un solo ejemplo, nos damos cuenta de estas 4 formas de propagación del fuego. Ahora, dentro de lo que es la evaluación del riesgo, ¿no? Se habla de frecuencia y de severidad, ¿no? La frecuencia está relacionada con la cantidad de veces que ocurre un evento en un periodo de tiempo determinado, y esto se toma como un dato estimado, ¿no? O histórico. Hay varias clases de frecuencia que ustedes ya la habrán leído, pero vamos a referirnos solamente a la frecuencia y a la severidad. En cambio, la severidad viene a ser la parte económica. ¿Cuánto daño me causa esa frecuencia, ¿no? La parte económica. ¿Cuánto me representa en dinero, ¿no? Igual que en la frecuencia, la severidad tiene tipos, ¿no? Absoluta, global, relativa. Y hay unos ejemplos ahí para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? Hay una evaluación de riesgo y hay dentro de esta evaluación de riesgo eh, un principio o un estimado principal de severidad que se llama la pérdida máxima probable o PML, que quiere decir en inglés Probable Maximum Loss, que se utiliza para poder medir, ¿no? La pérdida que puede suceder con el uso de los sistemas o medidas de previsión con el fin de poder reducir la severidad, ¿no? Entonces, para calcular el PML, son distintos los factores que se utilizan tanto en los seguros de incendio, ¿no? Para incendio se tiene que ver cuál es el giro del negocio, ¿no? Cuál es la materia que estás asegurando. No es lo mismo asegurar pues una fábrica que está hecha de material noble que una fábrica que tiene pues todo su componente pues de madera, ¿no? Obviamente va a ser mucha exposición a riesgo, ¿no? ¿Cuál es el número de pisos, ¿no? Cuál es el material de construcción del cual está hecha y cuáles también son las colindancias, porque a veces ocurre que de repente tu fábrica está bien controlada, pero sin embargo, pues al costado tienes pues un restaurante, tienes una pollería, que son también unas actividades de riesgo de explosión y de incendio, ¿no? Entonces, no solamente el incendio se podía generar en el predio asegurado, que es el sitio donde se está contratando la póliza, sino que también hay que ver las colindancias, ¿no? Eso es en cuanto al seguro de incendio. El robo
también es importante, ¿no?, en la pérdida máxima probable, establecer el giro del negocio. Siempre es importante saber a qué se dedica el cliente y cómo hace sus procesos, ¿no? Cuál es la materia que está asegurando, dónde está ubicado y quiénes son sus colindantes, ¿no? No es lo mismo que tengas de repente tu oficina, ¿no?, que estás asegurando tu casa, en un barrio, pues, de Lince, que de repente quizás lo tengas en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, en zonas que son donde hay mucho tema de inseguridad ciudadana, ¿no? Donde está, reina el tema de los asaltos y los asesinatos, ¿no? Entonces, esta evaluación la realiza la compañía de seguros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la compañía de seguros a realizar este PML, ¿no? Tiene que establecer cuál es la prima que va a cobrar por ese riesgo que quiere asegurar, ¿no? Cuál es la reserva que le puede asignar en el caso de que estime un evento catastrófico. O sea, un evento catastrófico puede ser que tengas una pérdida total del bien, ¿no? Y se habla de pérdida total de un bien a partir del 75%, que eso es lo que colegimos del seguro vehicular, ¿no? En los seguros vehiculares, si un vehículo se siniestra y el monto de la reparación, ¿no?, supera el 75%, ya se habla de una pérdida total, ¿no? Pero los siniestros, como sabemos, ¿no?, aquellos que ya conocen, tenemos siniestros de pérdida parcial y siniestros de pérdidas totales, ¿no? Entonces, permite también determinar las coberturas que son más convenientes para el cliente, ¿no? Voy solamente a mencionar lo que yo considere más importante, ¿no? Y lo que más se usa actualmente en el mercado, ¿ya? Las otras son referenciales. Hay otro punto que habla de la evaluación del riesgo, ¿no? Y nos pone un ejemplo, ¿no? Una planta, ¿no?, con un almacén, un silo, una casa de guarda, ¿no? El área de producción 1 de alimentos, el área de producción 2 de productos especiales, el área de administración y un almacén de productos, ¿no? Las indicaciones de distribución de esta planta, ¿no?, y lo que ha estimado el perito, es que el área de administración está debidamente separada de las demás áreas por 50 metros, ¿no? Acá tenemos el primero, y del almacén. O sea, esta área de administración puede soportar, o sea, es bien difícil que esta área se pueda siniestrar, salvo que ocurra un incendio en ella, pero de la misma no se podía trasladar hacia los demás porque guarda la distancia necesaria, ¿no? Sin embargo, acá en un almacén, si ocurriera un siniestro en este almacén de explosión o de incendio, rápidamente se va a poder contaminar hacia estas áreas de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan una distancia menor a los 50 metros, que es lo establecido, ¿no? Acá hablamos de 25. E inclusive acá también, con este almacén de productos, también podría ser factible de que sufra las consecuencias de un evento sinestroso, ¿no? Entonces, para mejor entender, les voy a mostrar un Excel que hice con este ejemplo, ¿no? Acá tenemos la distribución que les indicaba, y acá están los montos, ¿no? La producción 1 vale 5 millones, producción 2, 5 millones, almacén 1, el silo, 3 millones, almacén 2, Disculpe, 5 millones, ¿sí? no está compartiendo. Ah, perdón, disculpe. Sí, sí. Gracias por avisarme. Ahora sí, ahora sí. Disculpen, ¿ah? Entonces, volviendo, ¿no? Esta distribución de este plano, que lo he pasado acá, en este Excel, ¿no? Estos son los montos asegurables, ¿no?, de cada una de estas áreas, ¿no? Todos suman 20 millones, ¿no?, el total. Entonces, hay dos escenarios que nos muestra en el PDF, ¿no? Uno nos dice que el área de producción 1, que vale 5 millones, más el área de producción 2, que vale 5 millones, y el almacén 1, que es el silo, que vale 3, que es desde donde se inicia aparentemente el incendio, total suma 13 millones de dólares, es lo que se podría perder, ¿no? Se estimaría que el almacén 2
no ocurre y las demás instalaciones tampoco sufren el siniestro. Entonces, se hace una regla de 3 simple, ¿no? 20 millones es el 100%, 13 millones, ¿cuánto será? Y nos da que acá tendríamos un índice del 65% de probabilidad de que ocurra el siniestro. En un segundo escenario nos dicen que no solamente se queman los 3 que hemos mencionado, sino que ya pasa al almacén 2. Entonces, el almacén 2, ¿cuánto vale? 5 millones. Entonces, antes teníamos 13, ahora tenemos 18. Nuevamente hacemos esa regla de 3 simple, ¿no? 20 es el 100%, 18 millones, ¿cuánto será? Y estamos hablando acá de un 90%. O sea, prácticamente estaríamos hablando de una pérdida total, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, ¿no?, los underwriters de las compañías de seguros al momento de recibir un riesgo. Hacen ese análisis, ¿no?, en cuanto a lo que sería el riesgo de incendio. De igual manera, lo harían para el riesgo de robo, pero tomando en cuenta las características y las mediciones que requieren para cada ramo, ¿no? He tomado de ejemplo el rubro de incendio porque es el más conocido, ¿ya? Entonces, dejo de compartir esto con ustedes. Si es que no hay alguna pregunta, por favor, si se ha entendido esta parte, quisiera que me comenten. ¿Se ha podido entender esta parte? Julio, una pregunta, ¿eso lo puedes compartir? Sí, ¿Qué claro, tal? lo voy a compartir. Claro que sí. Ya, genial. ¿Y los parámetros para los demás rubros tú los tienes? Sí, están en el PDF. ¿O no es nada establecido? Ah, ya, Están ok. en el PDF. ¿Ya? Ya. Ok, Ya, ok, gracias. listo. Entonces, continuemos. Hemos visto esta evaluación, están las cantidades que les he mencionado y los escenarios que se ponen, ¿no?, con las aplicaciones de la regla de 3 simples. Entonces, al momento de hacer la evaluación del riesgo, ¿no?, la valoración cuantitativa es fundamental, ¿no? Porque a través de ella, las compañías de seguros pueden hacer una estimación de una posible pérdida, ¿no? Y pueden presentar, ¿no?, el máximo que un siniestro podría ocasionar, ¿no? También sirve para hacer estimaciones subjetivas, ¿no?, de una probabilidad de un siniestro que esté cubierto en condiciones normales, ¿no? Y también porque es sumamente importante conocer y estimar las consecuencias de un siniestro con todas las garantías de posible contratación de la póliza, ¿no? Con esto poder establecer un cúmulo de capitales, ¿no? Lo que siempre se busca en los seguros de incendio y también de robo es que se distribuyan, ¿no?, los montos, que no se acumulen en un solo sitio grandes capitales, ¿no?, ni la mayor cantidad de productos, porque eso puede originar rápidamente una pérdida total. Dentro de lo que es el análisis de la evaluación del riesgo, ¿no?, hablamos hace un rato de lo que era la frecuencia y la severidad, ¿no? ¿Esto con qué fin se usa? Lo hacen las compañías de seguros para poder determinar la prima pura, llamada también prima de riesgo, ¿no? Entonces, la prima de riesgo, prima pura, vendría a ser la frecuencia por la severidad, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre un evento y cuánto me representa ese evento? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Dice, hay 10.000 vehículos que ocasionan en un año 500 víctimas y el costo promedio por víctima es de 1.500. Entonces, la frecuencia vendría a ser el número de víctimas, 500, entre el número de vehículos, que es 10.000, y hacemos la fórmula, aplicamos la fórmula, y se establece pues que la prima pura debería ser en este caso $75, si tomamos en cuenta estos parámetros que estamos utilizando. Si cambian los parámetros, obviamente que la prima también va a cambiar. Ahora, hay también formas de poder controlar el riesgo, ¿no? Y para ello se han implementado medidas, ¿no? Son llamadas medidas de previsión
perdón, medidas de prevención y medidas de previsión, ¿no? Las medidas de prevención son las que buscan evitar que ocurran estas pérdidas, o sea, quieren anticiparse, ¿no? Y buscan controlar la frecuencia, ¿no? O sea, que hayan menos cantidad de siniestros. En cambio, las medidas de previsión son aquellas que ya se tienen que adoptar al no haber funcionado las medidas de prevención y obviamente se tienen que aplicar en el momento del siniestro, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con esto? Reducir la severidad que podría ocasionar un siniestro, ya sea de incendio o de robo, ¿no? Entonces, las medidas de prevención se adelantan a la ocurrencia del evento y las medidas de previsión atacan, ¿no? El punto de inicio de este siniestro que podría ser de incendio o de robo. Mayormente tomamos siempre el ejemplo de un siniestro de incendio, ¿no? Por ejemplo, una medida de prevención podía ser, pues, poner un letrero de no fumar. Y una medida de previsión sería, pues, utilizar un extinguidor, porque ya se inició el fuego, y si atacas el inicio de ese fuego, pues vas a poder controlar un incendio, ¿no? Entonces, son las diferencias que a veces no se perciben muy rápidamente, pero con el tiempo lo podemos llegar a percibir, ¿no? Ahorita, aquellas personas que están recibiendo estos conceptos por primera vez, quizás les cueste un poco asimilar, ¿no? Pero de todas maneras, tengan presente ello, ¿no? Hay medidas de control para el riesgo. Una de ellas es la medida de previsión, o perdón, prevención, y las medidas de previsión. La de prevención buscan adelantarse, anticiparse al evento sinestroso, y la de previsión buscan reducir el impacto económico, ¿no? O la severidad de ese hecho dañoso, ¿ya? Hay más ejemplos, ¿no? De medidas de prevención y previsión. Ahora, muchos sabemos que existen diferentes actitudes, o sea, no todos tenemos una misma actitud ante el riesgo, ¿no? Hay quienes prefieren ignorarlo, ¿no? Piensan que de repente, dicen, no, yo nunca me enfermo, mi carro yo soy yo manejo a la defensiva siempre, nadie me va a chocar, entonces, ¿para qué? O sea, ignoro mejor el riesgo, no lo ignoro, o sea, no, yo sé que eso a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, ignoran de esa manera el riesgo, ¿no? Y esas actitudes a veces son un poco frecuentes de cierto tipo de personas, ¿no? Que nunca le va a ocurrir a ellos. Otra actitud que también vemos es la de evitarlos, ¿no? Entonces, hay personas que sí se dan cuenta de esos riesgos, entonces, lo que hacen es tratar de evitar que esto suceda, ¿no? De repente, por el tema de daños por agua, ¿no? Siempre supervisar que todas las cañerías estén bien. Por el tema de incendios, supervisar en tu casa, pues, que todos los conectores sean de marca, que no sean de origen chino, que todas las conexiones estén debidamente encanaladas o que estén quizás algunas que están empotradas en la pared, ¿no? Con el fin de evitar cortocircuitos. Y hay otros que los previenen, ¿no? Previenen el riesgo. Entonces, ¿qué también hacen ahí? Colocan los sistemas de alarma, ¿no? Un sistema de extinción de incendios, ¿no? Con el fin de poder prevenir al momento de que estos hechos ocurran, ¿no? Otros que los asumen, ¿no? Dicen, yo tengo suficiente plata, pues no creo que eso me vaya a costar mucha plata, ¿no? Y además, yo soy millonario, pues, yo tengo mucha plata, así que yo lo asumo, ¿no? Esa actitud se llama asumir y se llama autoseguro, o sea, yo mismo me aseguro, ¿no? Yo sé que me puede ocurrir un evento dañoso, pero yo sé que tengo la plata suficiente para poder pagar esos daños, ¿no? Para poderme poner hasta un momento como estaba hasta antes de la ocurrencia del siniestro, ¿no? Y existe la última opción, que es la opción más inteligente, que es transferirlos, ¿no? ¿Transferir a quiénes? A los expertos, a las compañías de seguro. ¿Y para ello qué debo hacer? Debo contratar un seguro, ¿no? Son diferentes riesgos que se pueden transferir, ¿no? El riesgo vehicular, ¿no? El riesgo de incendio, el riesgo de robo,
el riesgo de vida, ¿no? Una póliza de vida es una póliza realmente que se debería llamar de muerte, porque solamente funciona cuando el asegurado fallece, ¿no? Y el asegurado en ese momento no va a disfrutar de ningún beneficio, obviamente, porque está muerto, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a disfrutar de ello? Sus herederos legales o los beneficiarios nombrados. Yo siempre he dicho que el hecho de tomar una póliza de vida a favor de nuestra familia, para mí es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor porque te preocupas en saber cómo quedaría tu familia ante la eventualidad de tú faltar en esta vida, ¿no? Ya no dejarlos pues con deudas, pagar la hipoteca, ¿no? Pagar todas las deudas que tenías tú frente a los bancos, ¿no? Porque esas deudas se transfieren pues a los herederos, ¿no? Y tenían la obligación ellos de pagarlo, entonces podrían quedar pues en el desamparo total, ¿no? Entonces, la forma más inteligente que tenemos nosotros es transferir el riesgo. Tenemos que tener presente que el seguro, ¿no? Aparte de tener un contenido económico y financiero y de ayuda social, porque se basa en la mutualidad, ¿no? Muchos, ¿no? Aportan a una gran bolsa, que son las primas, ¿no? Y con esas primas se paga los siniestros de unos pocos que le pueden ocurrir en el año, ¿no? Entonces, eso se llama la mutualidad. Entonces, el seguro tiene un contenido económico, financiero, y es una actividad de servicio. ¿Por qué? Porque busca servir al asegurado, ¿no? ¿En base a qué? En base a su contraprestación de indemnización, ¿no? La labor que realiza un corredor de seguros, para mí es una labor loable, ¿no? Yo pienso que los corredores de seguros son como las venas que llevan la sangre dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Si no existieran los corredores de seguros que se encarguen de trasladar los seguros diferentes de sus clientes a diferentes compañías de seguros, las compañías de seguros quizás no tendrían tanto éxito en las ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque la existencia del corredor de seguros significa aminorar la asimetría de la información. ¿Por qué digo esto? Porque las compañías de seguros son los que tienen toda la información. Como ya les he dicho, son los expertos, son los que redactan las pólizas, ¿no? Cada póliza que redactan ellos lo elevan a la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la SBS. Ellos revisan y si está dentro del formato normal para cada ramo, lo aprueban. Y eso ustedes lo pueden ver en la página de la SBS. Ahí están todas las notas técnicas y todas las pólizas que cada compañía, ramo por ramo, puede vender, ¿no? Si emite una compañía de seguros una póliza que no se adecue al modelo que le ha informado a la SBS que va a comercializar, pues la compañía de seguros se mete en un grave problema, ¿ya? Porque puede ser sancionada. Existen también errores, ¿no? Cuando se hace la administración del riesgo, ¿no? A veces sucede que hay ciertos corredores, no digo todos, ¿no? Pero hay ciertos corredores que solamente se dedican a hacer la venta, ¿no? A asegurar su comisión. Y se olvidan de su cliente, ¿no? Se aseguran, eso sí, de que religiosamente hagan el pago de todas sus cuotas, ¿no? Con el fin de ellos poder cobrar la comisión que le corresponde. Hay algunos seguros donde las compañías de seguros le pagan la comisión al corredor de seguros, ¿ya? Si es que el cliente paga la primera cuota, ¿ya? Ojo, el hecho de que tú tengas un corredor de seguros en tu póliza no indica que el costo de tu póliza va a ser más caro. Eso es un error. Hay gente que hace un tiempo al menos gente que venía de la compañía de seguros, que indicaba que por el hecho de tener un corredor de seguros, que iba a salir tu seguro más oneroso. Y no es así. ¿Por qué? Porque la comisión la paga la compañía de seguros al corredor de seguros, igual como a los ajustadores y peritos. La compañía de seguros les paga sus honorarios, igual sucede con los corredores de seguros.
del bolsillo del asegurado, lo único que sale es la prima que la compañía de seguros ya ha establecido por el riesgo que está asumiendo. Entonces, importante acá, hay una serie de errores que se cometen cuando se administra el riesgo, ¿no? Podemos mencionar acá, ¿no?, que no se adquieren las coberturas, ¿no?, adecuadas, que no se han identificado de repente pérdida de beneficios. Ahí podemos hablar del seguro de incendio y el lucro cesante por incendio, ¿no?, que es una póliza que también existe. El seguro de incendio te cubre el daño directo, ¿no? Se quema tu fábrica, se quema tu casa, toda la parte del contenido, ¿no?, y el casco de la casa te lo cubre el seguro de incendio. Pero un momentito, si mi casa se quemó o mi fábrica se quemó, ¿qué tiempo va a pasar yo? Ok, la compañía de seguros me indemniza a los 20 o 30 días o de repente 2 o 3 meses, pero ¿en qué momento yo voy a tener nuevamente mi casa ya construida o mi fábrica que esté ya actuando o funcionando como estaba hasta un momento antes de la ocurrencia del siniestro? Pueden transcurrir de repente 2 meses más, 3 meses más. Entonces, mientras en ese lapso, lo que tú tenías proyectado de ganancia, lo estás dejando de ganar. Es una pérdida de beneficios que a veces no está identificada, ¿no? Para eso existen estos seguros de lucro cesante, ¿no?, que para poder tener la cobertura de este seguro de lucro cesante, tiene que haber una cobertura inicial del seguro de incendio, ¿no? De igual manera, este lucro cesante lo vamos a ver que existe en los ramos técnicos. Lo vamos a analizar cuando lleguemos en su debido momento a hacer este tipo de análisis o estemos hablando de los ramos técnicos. Es importante también que cuando se trasladen los riesgos a la compañía de seguro, ¿no?, uno está trasladando a la compañía de seguros en ese momento la foto, ¿no?, de tu fábrica, ¿no? Pero si tú indicaste que no tenías zona de soldadura en tu fábrica y pasan 3, 4 meses y ya pones una zona de soldadura y no avisas a la compañía de seguros, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está presentándose lo que se llama una agravación del riesgo. Si la compañía de seguros hubiese tomado nota, ¿no?, y le hubieras informado, mira, un momentito, yo te presenté mi fábrica, pero en ese momento yo no tenía la zona de soldadura, la acabo de implementar. Dime si la aceptas o no la aceptas, porque siempre es importante conversar con la compañía de seguros. La compañía de seguros evaluará, de repente te va a decir, voy a tener que cobrarte un adicional porque yo no había mapeado que tenías ese riesgo, ¿no? Y eso es una agravación de riesgos, estás agravando el riesgo que había presentado inicialmente. También depende de la intencionalidad. Si tú lo hiciste, ¿no?, de manera transparente o evitaste hacerlo con el fin de que la compañía de seguros te tarifique más bajo, ¿no? Toda información que se dé entre compañía de seguros y asegurado y viceversa, tiene que estar basada en la máxima buena fe, también llamada ubérrima buena fide, ¿no? Que todo lo que nosotros comentamos y trasladamos hacia el otro esté siempre basado en la verdad. Tú no puedes ocultar un hecho. Yo no puedo tomar una póliza de salud sabiendo que me he hecho un análisis donde saben que ya se me detectó el cáncer, ¿no?, y ya me hicieron el examen anatomopatológico, ahí está. Y sin embargo yo oculto eso. ¿Con qué fin? Con el fin de beneficiarme del seguro de salud, ¿no? Ese es un acto fraudulento, ¿no? Y todo acto fraudulento, así como cualquier acto ilícito, no encuentra amparo en ninguna parte, bajo ninguna póliza, ¿ya? Ahora, las compañías de seguros, al momento que van a recibir estos riesgos, obviamente tienen la potestad, ¿no?, de poder hacer una inspección, ¿no? Y para ello utilizan a peritos, ¿no? O tienen peritos propios o peritos que pueden contratar del mercado, ¿no?
Los peritos son personas especializadas tanto en siniestros como en preventiva, o sea, preventores, ¿no? Son peritos preventores que van a analizar el riesgo antes de que ocurra un siniestro. El ajustador también es un perito, pero se presenta ya cuando está el siniestro declarado y se le designa para que se presente para poder hacer la evaluación y determinar si la causa próxima o causa adecuada, el evento que está cubierto en la póliza, se ha presentado en el siniestro, ¿no? Está debidamente cubierto y no se encuentra en ninguna de las exclusiones, ¿no? Entonces, la compañía de seguros, cuando recibe un riesgo, tiene el derecho de inspeccionarlo, ¿no? Y el asegurado tiene la obligación de colaborar en todo aquello que la compañía de seguros o el perito nombrado por la compañía de seguros le pida al asegurado, ¿no? Entonces, para hacer estas inspecciones, obviamente, pues, hay bases técnicas, ¿no? Por ejemplo, hay puntos que hay que tomar en cuenta, como es la ubicación exacta del riesgo, ¿no? ¿Cuál es la condición o estado de la materia a asegurar? ¿No? ¿Qué cosa es lo que vamos a asegurar de todos esos bienes? Eso se llama la materia asegurada, ¿no? ¿Cuáles son los análisis de riesgo de los procesos que hay en una fábrica, en una empresa, ¿no? Y también saber si es que estamos hablando de una cuenta que tiene, pues, una historia de siniestralidad alta, ¿no? De repente, una cuenta blanca son aquellas empresas que no registran siniestralidades, ¿no? Entonces, igual, al momento de la inspección de riesgo, se evalúa, pues, la famosa pérdida máxima probable que hace un momento acabamos de analizar, ¿no? Y hace una serie de verificaciones, verificación técnica, identificación de peligros, riesgos catastróficos, hace una tasación del riesgo, ¿no? Cuáles son los giros colindantes que también puedan aportar en una agravación del riesgo, cómo es su construcción, ¿no? Qué operaciones realiza y qué tipo de mantenimiento hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este informe de inspección, ¿no?, que permite hacer el análisis de riesgo, ¿no?, lo tiene la compañía de seguros y al momento de emitir la póliza, ¿no?, forma parte también de esto, esta inspección, este análisis de riesgo que efectúa, ¿no? Entonces, también existe un cuestionario, ¿no?, que también debe ser llenado tanto en los seguros de daños materiales como de daños personales, ¿no? Entonces, ahí tenemos los famosos solicitudes que tienen que ser llenados en el seguro de salud por el asegurado, indicando si tuvo enfermedades, si tiene en su familia antecedentes de enfermedades coronarias, o tiene enfermedades diabéticas, o padres que han sufrido el Alzheimer. Siempre se busca la referencia de los familiares si es que ha habido algún tipo de enfermedades que se esté presentando de manera recurrente en la familia, o de una enfermedad actual que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, esa enfermedad la consideran como una preexistencia. Y las preexistencias no van a estar cubiertas por el seguro, ¿no? Entonces, cada seguro tiene su propio cuestionario y su propia solicitud. Ahora, dentro de lo que es protecciones particulares de riesgo, estas se refieren básicamente en el riesgo de incendio a que son aquellas protecciones que buscan, ¿no?, evitar, ¿no?, y reducir los efectos de un siniestro, ¿no? O sea, esa es la parte de prevención y previsión que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Entonces, estas protecciones pueden variar, ¿no?, y dependen de cada riesgo, ¿no? Entonces, en el riesgo de incendio, podemos identificar estas protecciones particulares, como habíamos hablado, los extintores, la vigilancia, ¿no?, instalaciones eléctricas, llaves termomagnéticas, letreros de no fumar o de no hacer fuego a menos de tantos metros de distancia, los famosos detectores de humo, ¿no? También se establecen a veces paredes cortafuego, ¿no? Hay paredes que en aquellas zonas en las cuales están muy juntas o que no cumplen
con la distancia adecuada de 50 metros o distancia mínima. Entonces, en ese ejemplo que hemos visto, pues deberían figurar paredes cortafuegos, puertas cortafuegos, ¿no? Que lo que van a hacer es evitar que el fuego se pueda propagar, ¿no? De un local o de la parte interna de un local a otro ambiente, ¿no? Tenemos también ahí el tema de robo, aquellas chapas que son de 3 vueltas, ¿no? Los candados que son, que tienen protección de bronce, las alarmas con detectores de movimiento, los circuitos cerrados de video, de televisión, los accesos que todos tienen que estar enrejados, no tiene que haber una posibilidad, ¿no?, de acceso. También en una empresa existen también la posibilidad de accidentes de trabajo, ¿no? Por eso tenemos ahí los famosos seguros de STR. Manejando, también tenemos los accidentes de tránsito, ¿no? En el cual tú tienes que estar utilizando tu cinturón de seguridad, ¿no? Que antes no se usaba, ¿no? Y que costó Dios y su ayuda para que ahora actualmente ya todos en automático, apenas prendemos nuestro carro, nos colocamos nuestro cinturón de seguridad. Perdón, un ratito. Acá tenemos los diferentes informes de inspección, ¿no?, que ustedes pueden apreciar, ¿no? Tenemos informes de inspección para incendio y riesgo complementarios, ¿no? Tenemos para aquellos que son pérdida de beneficios, o lo que le decía yo, los famosos seguros de lucro cesante, que tienen que estar amparados primeramente el siniestro por el daño directo, y luego se ampara el daño consecuencial, que así es llamado también a este seguro el lucro cesante o pérdida de beneficios, ¿no? Los seguros de responsabilidad civil, ¿no? Por ejemplo, mucho tiempo estos seguros y las pólizas en sí se basaban pues en el Código Civil, ¿no? Y en ello se basaba, porque en el Código Civil se indica pues que todo aquel que ocasiona un daño está obligado a resarcirlo, ¿no? O a reponerlo o a repararlo. Ahora para ello tenemos la ley 29946, que es la ley del contrato de seguros. Tenemos informe de inspección de robo y asalto, ¿no?, equipos electrónicos y maquinaria. Y siempre es importante, ¿no?, establecer que tiene que haber una relación del costo del seguro contra las medidas de seguridad, ¿no? Tampoco puede ser que el costo del seguro sea tan oneroso, ¿no?, que además te exijan ponerle medidas de seguridad que al cliente le va a significar que entonces finalmente pueda tomar dos decisiones, ¿no? O toma el seguro o aumenta su medida de seguridad, ¿no? Entonces, con ello, lo que podría hacerse es que estarías alejando al asegurado de la póliza que podría tomar, ¿no? Entonces, a veces es importante que las compañías de seguros entiendan ello, ¿no? De repente tú le pides a tu cliente que coloque, pues, o que adquiera o que contrate una compañía de vigilancia, ¿no? Porque tienes bienes que son fáciles de robar, pero ese contrato de la compañía de vigilancia de repente podría ser muy oneroso. Si haces tú la comparación del costo versus el costo de seguro que tendrías que pagar por un seguro de robo. Entonces, siempre es importante tener presente el costo-beneficio, ¿no?, entre uno y otro. En la parte de lo que es temas de incendio, bueno, hemos hablado que tenemos los detectores de humo, ¿no?, para temas de robo, refuerzo de las puertas principales, instalar rejas, ¿no?, y formas también de poder distribuir el riesgo. Tenemos que las compañías de seguros utilizan dos fórmulas, ¿no? Así como los asegurados utilizamos fórmula, la única fórmula que tenemos es la transferencia, las compañías de seguros pueden manejar un sistema que se llama coaseguro y otro sistema que se llama reaseguro. El coaseguro es aquella situación en la cual una póliza, ¿no?,
la compañía de seguros que hace el fronting hacia el cliente le dice, mira, ojo, tu póliza yo la voy a coasegurar con otras compañías de seguros de mercado, ¿no? Voy a coasegurar con 2 compañías más. Pero quien te va a atender, quien te va a pagar al siniestro soy yo, ¿ya? Entonces, el cliente sabe que existe ese coaseguro y es más, en la póliza le va a llegar un endoso, ¿no?, de constancia donde está el coaseguro, un endoso de coaseguro, donde se indica la compañía principal, que es la con la cual ha contratado, asume el 50% y lo reparte entre la compañía B y C de un 25% cada uno. Entonces, entre la sumatoria de las 3 se llega al 100%. Acuérdense que en las pólizas no podemos pagar más allá de lo que se indica en las sumas aseguradas. Ese es el límite máximo de responsabilidad que tienen que tener las compañías de seguro, ¿no? Otro mecanismo que también tienen las compañías de seguros es cuando están asumiendo riesgos muy altos o de repente son riesgos que ya en automático se requiere que de hecho se tiene que contratar un reaseguro. Entonces, el reaseguro viene a ser el seguro del seguro. En este caso, la compañía de seguros puede buscar a nivel de mercado otras compañías que también contratan y hagan negocios de reaseguros, y si a nivel de nacional no encuentra eco, se puede ir al extranjero y buscar un slip de reaseguradores para que, transfiriéndole también las primas, ¿no?, también le va a transferir en la cantidad que cada reasegurador acepte, le va a transferir el monto de los siniestros, ¿no? En este caso, en el reaseguro, el asegurado no sabe que la cuenta, que su póliza ha sido reasegurada, porque esa decisión sí la puede tomar, ¿no?, de manera arbitraria la compañía de seguros. En el coaseguro sí se informa, ¿no?, al cliente que la póliza va a estar coasegurada. Y este tema del coaseguro lo podemos ver en el artículo 89 de la ley 29946, ¿no? Y ahí después tenemos la explicación del coaseguro con la determinación, ¿no?, de el tipo de operaciones que se realizan en el reaseguro y quiénes intervienen, ¿no? El reasegurado cedente, que es la entidad aseguradora que tiene un riesgo o un conjunto de riesgos, ¿no?, bajo la cobertura de un contrato de reaseguro. El retrocedente, que es el reasegurador que cede parte de los riesgos asumidos por él a otro reasegurador. Y también existe otra figura, otro retrocesionario, que es el reasegurador que aceptó el riesgo que le ha ofrecido otro reasegurador, ¿no? O sea, el reaseguro, y si ese reasegurador vuelve a asegurar ese bien o ese riesgo, se llama ya retrocesionario, ¿no? Esta parte del reaseguro también la vamos a poder ver con mayor amplitud cuando lleguemos, ¿no?, al momento de hacer los tipos de reaseguro que existen en el mercado, ¿ya? Entonces, en el seguro, ¿no?, el asegurado protege el riesgo. En el reaseguro, ¿no?, lo que la compañía de seguros protege también es su patrimonio, ¿ya? Ok, entonces, esto es más o menos una explicación rápida, ¿no?, y sucinta de lo que nos tocó ver en esta semana. Si hubiese alguna consulta que ustedes deseen hacerme, por favor, ya estamos con el tiempo, ya me he excedido quizás unos 9 minutos, pero era importante que culminemos, ¿no?, esta clase. ¿Alguna consulta que deseen hacerme, por favor? ¿Todo bien, Claudia? Julio, gracias. Ok. Ok, estimados Sí, bastante alumnos. claro. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo pasado, hoy estamos miércoles. Ok. Estaremos continuando con nuestras clases, ¿no? Ya la siguiente semana, porque esta sería la segunda clase, ¿no? Nosotros tenemos 2 clases nomás a la semana. Entonces, por favor, les pido que cumplan con las tareas. Igual yo estoy acá, ¿no?, para que me puedan hacer cualquier tipo de consulta que deseen o estimen pertinente. Tenemos el WhatsApp, tenemos mi celular,
No tengan ninguna duda, por favor, en llamarme, yo no me voy a molestar. Al contrario, me gusta que la gente pregunte, que no se quede callada, porque lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos callados y encima nos quedemos con la duda referente a cierto tipo de concepto. Si mi posición ha estado clara, pues qué bueno tomarlo así de esa manera, y no me quedaría más que agradecerles su atención, desearles un buen fin de semana, y ya nos estaremos viendo la siguiente semana y les estaré pasando los links de nuestras reuniones con la debida anticipación. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y cuídense en familia. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Julio. Ya, profe. Excelente. Buenas noches con todos. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.